Muy bien. Entonces, hoy vamos a estar el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Muchas veces escuchó ese pasaje bíblico, Habacuc 2:4. De hecho que este pasaje nos está tan repetido que muchas veces no discernimos lo que realmente quiere decir. Y debemos entender esto porque es lo que nosotros debemos manifestar. Muy bien, y para eso vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 17, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo vivirá, mas el justo por la fe vivirá. Amén. La frase por fe indica que la fe es la fuente fundamental de la relación con la justicia de Dios. Por fe. Y acá hay algo muy interesante. Y para fe indica que la fe es el receptor y en base que recibe la justicia de Dios. La primera tiene que ver con el conocimiento. La primera tiene que ver con el conocimiento. Y la segunda tiene que ver con esa relación de vida. Quiero que entiendan. Entonces, el modelo y la manifestación, el logo y el rema, tiene mucho que ver con lo que es vivir por la fe. La manifestación tangible de la esfera espiritual en la esfera física material. ¿Están entendiendo? Entonces, Dios es un Dios que se mueve conforme a la manifestación de fe que nosotros tenemos. Si la manifestación de fe no abarca los estándares de Dios en un mínimo porcentaje, Dios no se mueve. Porque es la conexión que tenemos con Dios. Sino que la fe tiene que estar ligada a la voluntad de Dios y sometiendo nuestra voluntad en la conexión espiritual para que nosotros seamos la manifestación de Dios acá en la tierra, no Dios, sino la manifestación acá en la tierra de Dios. Y el único puente entre Dios y el hombre es Jesús. Y cuando la naturaleza de Cristo empieza a abarcar todas las áreas de nuestra vida, ya sea mente, alma, cuerpo, espíritu, todo lo que somos, el ser, empieza a tomar. Por eso que Pablo pone en la carta a los Corintios, cuando el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior va creciendo, es porque hay una manifestación que está desplazando al hombre exterior, que es la naturaleza adámica, para darle lugar a la naturaleza de Cristo, y así de esta manera manifestar lo que realmente Dios quiere manifestar acá en la tierra. El reino de Dios y los vehículos que llevan al reino de Dios somos nosotros, a través de la fe. Ahora, ¿va entendiendo lo que es vivir por fe y para fe? Comprenda, por favor. Dios hace visible para nosotros la persona de Jesús a través de la fe. En Gálatas capítulo 3, versículo 11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá.
la justicia por la fe. El justo vivirá por fe. Este texto lo podemos entender en la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento en el año 320 por los 70 ancianos de Israel, los didascalos de Israel, escribieron la Septuaginta en una época donde el helenismo estaba tomando todo el mundo en aquel entonces. Entonces, tanto la idiosincrasia griega, las costumbres y la religión griega estaban tomando todo lo que era el mundo antiguo en aquel entonces. Ahora, que se entienda, ellos trataron de difundir la palabra de Dios y tuvieron que traducirla al griego. Y en el griego, el texto griego también puede traducirse como: quien es aceptado por Dios vivirá por la fe. Quien es aceptado por Dios vivirá por la fe. O sea, una forma profética de la obra de Cristo que iba a ser en las personas que aceptaban a Cristo en su corazón. Es aceptable por Dios la persona, no por la ley, no por el esfuerzo que le ponga, sino por haber aceptado a Cristo. Y acá se entiende bien. Entonces es aceptado por Dios, es recibido por Dios. Es lo que Pablo quería decir. Muy bien, como dije al principio, se trata del pasaje de Habacuc capítulo 2 versículo 4, que dice lo siguiente: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Interesante. El texto hebreo traduce también como: quien es justo vivirá por ser fiel a Dios. Entienda, por favor, porque esto tiene que ver mucho con la fe. Uno es fiel a Dios cuando esa sustancia, esa certeza, seguridad, hace que nosotros podamos vivir y caminar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, es fiel con Dios. De lo contrario, siempre vamos a estar haciendo nuestra propia voluntad, o por ende, no vamos a poder ser fiel con Dios. Entonces, el texto hebreo es bien acertado. Está bien puntualizado, porque demuestra lo que verdaderamente quiere Dios, o las intenciones de Dios para con el hombre. Pero también nos demuestra el contrapunto, que es la intención del hombre para con Dios. Siempre el hombre quiere justificarse. Siempre: no, pero a mí me confunde, porque me dijeron esto. No, mentira del diablo. Porque vos querés escuchar eso, o porque vos querés entender eso. Pero cuando la palabra de Dios, y ojo, la justicia se revela a través de la verdad. No hay verdad sin justicia, y no hay justicia sin verdad. Y cuando esto no se manifiesta, obviamente empiezan a surgir las dudas y las excusas. Entienda. Entonces, el justo va a vivir por fe, pero ojo, tenemos reglas que seguir. Y esto no es legalismo, es Biblia. Amén. Entonces, que se entienda bien. Por eso, a través de la cruz, la justicia de Dios se revela por fe en la persona de Jesucristo. Es por ese motivo, no hay otra forma, no existe. Pero ¿y cómo hacían en el Antiguo Testamento? No, en el Antiguo Testamento había un indulto que duraba un año, que era el sacrificio de un corderito, que representaba la obra de Cristo, que iba a ser una vez sacrificado y para siempre. Así que, si en un año entraba la gracia por sacrificar un cordero, y después el perdón de pecado, porque venía la familia con cada animalito para ser sacrificado por sus pecados,
Esto representaba la obra de Cristo. Cristo en la cruz abre los cielos, como en la adoración que estuvimos cantando. Abre los cielos, oh Dios, y derrama tu gloria. Derramó su gloria, su gracia, el indulto, y nosotros vamos a los pies del Señor, llevando nuestro sacrificio. ¿Cuál es nuestro sacrificio? El que quiera seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nuestro ser tiene que ser entregado todos los días, pero en forma voluntaria. Y esto es aceptable por Dios. Es lo que Pablo decía en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos sacrificio santo, agradable, que es vuestro culto racional. Está hablando precisamente de la intención de Dios. Llamando, haciendo una llamada a la conciencia del ser humano. Esto es necesario, pero ¿por qué? ¿Por qué tanta historia? ¿Por qué? Es que el hombre tiene la terrible facultad de hacer lo que bien le parece siempre y después dice, ¿por qué me sale mal? Es porque no quiere entender. Entonces el justo vivirá por fe. No es por tu justicia, sino por la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es el logo, es el rema. Es la teoría y la práctica. ¿Entienda? Entonces, basado sobre estos principios, la calidad de fe determina la calidad de vida que nosotros vamos a tener. Así de sencillo. Si en tu casa empiezan a aparecer los platos voladores y las tazas voladoras y los cuchillos y tenedores voladores, es que todavía no emprendiste ese principio. Mire, puede haber discusiones en el hogar y eso es ponerse de acuerdo. Y quizás en algunas ocasiones levantamos un poco la voz, pero de hecho que eso es normal. Pero lo importante es lo siguiente: que tengamos presente que en medio de todas las circunstancias y todos los problemas y en medio de nuestro hogar tiene que estar la persona de Cristo, que es a través de la fe. Entonces el justo vivirá por fe. Ahí es cuando nosotros entendemos lo que es vivir por la fe. Vivir por la fe no es andar en un yate. Vivir por la fe no es comprarse un avión. Vivir por la fe no es comprar un auto de último modelo. Muchos piensan que si Dios te bendice en forma material es porque Dios está contigo. Eso es mentira del diablo. Eso es una mentira. Una mentira. Yo no estoy hablando de voto de promesa porque no es así. La Biblia no habla de esto. No es un principio bíblico, por supuesto que no. Pero sí la Biblia habla de que conforme a nuestra fe y el andar que nosotros le permitimos al Espíritu Santo que esté obrando en nuestra vida de tal manera que nosotros podamos manifestar la fe acá en la tierra y el reino de Dios, entonces la justicia se va a volver tangible en nosotros. Y como consecuencia, Él sabe la necesidad que tú tienes. Es por eso que muchos pierden el tiempo buscando bienes materiales cuando su vida está totalmente destruidas. Totalmente destruidas. En vez de buscar ese refugio en el Señor y que Dios empiece a sanar.
No, siguen siendo tan caprichosos espiritualmente que no cambia. Ay, no sé por qué me sale esto, no me sale nada, estoy haciendo esto, pero resulta ser que me sale al revés. ¿No será que vos estás haciendo todas las cosas al revés? Pero cuando venís al pastor, le contás una parte de la verdad y no toda la verdad. Y el pastor se queda rascándose la cabeza pensando, pero esto no funciona, si algo está haciendo mal esta hermana. ¿Cómo se llama eso? ¿Eh? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso en guaraní, Milciade? Cuando vos querés demostrar una cosa que no sé. Te lo digo a vos porque yo lo sé, pero te lo tengo que decir a vos para que vos me lo digas. Hipócrita, tu vamos coi. ¿Querés demostrar algo que no sos? ¿Y qué nos enseña la Biblia? ¿Acaso no estoy diciendo que el justo tiene que vivir por fe? ¿Sí o no? Ah, pero yo le dije la verdad al pastor. No, pero es una verdad media. No es una mentira, pero tampoco es una verdad. Una verdad completa. Muy bien. Ahora, ya que la fe es una conexión entre el mundo espiritual y el mundo físico, cuando nos salimos de la cobertura de Dios, esa fe nos estorba. Esa misma fe nos estorba. La fe sirve para permitir y para estorbar. Y cuando uno se sale de la cobertura de Dios, esa fe nos molesta. Hay algo que nos pica. Ay, entro en la iglesia y me pica acá, me pica allá. Hasta la silla me pica. ¿Sí o no? ¿Es así o no? ¿O nunca sintió esa picazón? ¿Qué es la fe entonces? No estamos hablando de una fe como el acto de creer en algo o en alguien, sino en la forma de vida que nuestra fe produce. El estilo de vida de aquel que tiene fe. ¿Entendió? Entonces, este versículo que hemos leído de Romanos capítulo 1, versículo 17, nos habla de creer en el Señor para que vivamos. Primer paso. O sea, que la fe nos marca el estilo de vida que tenemos que llevar. Por eso el justo vivirá por fe. Y como no me puedo justificar a través de la ley, me tengo que justificar a través de la persona de Cristo, que hizo sacrificio por mí, porque yo tenía que ir en su lugar, yo tenía que ir a la cruz, pero Jesús fue a la cruz por mí. Entonces, a través de Cristo, Dios me ve justo. Hello. Y cuando empiezo a desarrollar esa fe, el justo vivirá por fe. Ahora, el justo es aquel que fue lavado y comprado con la sangre de Cristo y que tiene que ejercer fe en el sistema de vida que tiene que llevar. ¿Sí o no? Porque me imagino que si yo le pregunto, ¿usted tiene fe? Me va a decir, yo tengo fe. Pero si usted me permite explicar lo que es la fe, me va a decir, me siento confundido, pastor, porque no te va a tener más nada que decir. Ahora, si la fe no es un sistema de vida y solamente nos lleva al punto de vista de creer, nada más, va a fracasar. Le aseguro que va a fracasar. Se lo vuelvo a repetir de vuelta por si la duda tiene un tapón en el oído. Le aseguro que va a fracasar. Primeramente, los propósitos de Dios. Bien, gracias Señor, me salvaste, ya soy salvo, qué lindo, qué bueno, pero Dios tiene un propósito y eso yo no quiero saber. Hay una responsabilidad, no quiero. Estoy bien ahí calentando asiento. No se va a desarrollar la fe así.
porque el justo tiene que vivir por la fe. ¿Va entendiendo lo que significa? Ahora, tiene que desarrollarse. La fe tiene que desarrollarse. Romanos capítulo 1, versículo 8 dice: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Qué tremendo. Pero que tiene que ver con lo que dijo el pastor. Sí, tiene mucho que ver. Ahora se lo voy a explicar. No está hablando del evangelio predicado en forma verbal, sino algo que impacta verdaderamente a las personas, un cambio de vida. Porque las palabras se las lleva el viento. Yo puedo hablar muy bien, y puedo ayunar, y puedo orar, y por todo lo que vos quieras. Pero al ratito nomás, cuando a mí se me antoje, voy a volver a pecar de vuelta, porque es mi decisión. Hello. ¿Necesito vivir por fe? ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? Entonces, aquellos habían impactado Roma en aquel entonces, los judíos que se habían convertido a Cristo, a un rabino que se habían convertido al Señor y descubrieron la verdad. Digo, la pinta, qué bueno. Esto es lo que Dios nos habla en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Y estaban muchos cristianos, y por eso la iglesia de Roma en aquel entonces, ¿no es cierto? Estoy hablando del año 50 en adelante, Nerón en el año 58 aproximadamente, se manifestó una iglesia tremenda, la mejor iglesia. Y el diablo dijo: no, estos me van a reventar. Estos tienen autoridad, esto. Y lo utilizó a Nerón. Y dijo: uy, yo tengo un proyecto, pero para hacer ese proyecto necesito tirar abajo 10 barrios de Roma. Muy bien, ¿qué puedo hacer? Porque la gente no va a querer. Se me prendió una idea. El foquito se me prendió. ¿Qué tal si quemo los 10 barrios de Roma y le echo la culpa a los cristianos? ¡Wow! ¡Qué idea satánica, diabólica, mentirosa! Viene del mismo infierno. Y lo hizo. Y le echó la culpa a los cristianos. Porque el pueblo se le venía encima. Y ahí fue cuando los cristianos empezaron a sufrir persecución. Algunos fueron al Coliseo Romano, otros, bueno, ya sabe la historia si la conoce. Si no la conoce, empieza a conocerla. ¿Qué quiere que te diga? Ahora, ellos impactaron el mundo por el sistema de vida que llevaban. No necesitaban predicar. Acá había uno que decía: al 100% tenemos que tener de Cristo. Hipócrita. Yo me levanté y dije, le hablé y le dije en la cara: ni siquiera el 0,1% sos vos. Porque es muy fácil hablar. Pero qué lindo es que te digan: este tipo no es falluto. Qué lindo que digan: podés darle, como hicieron conmigo, podés darle el vehículo al pastor, no hay problema, dáselo con los documentos, todo completito, porque él te va a pagar. Con título y todo, no había entregado ni un centavo. Pero qué lindo que es cuando ven en vos la luz de Cristo. El justo vivirá por fe, ¿sí o no? Sé que muchos hablan mal de mí, pero no lo van a poder comprobar. Así que no te preocupes si hablan mal de vos, mientras que tu conciencia esté adherida a la voluntad de Dios. Entonces no está hablando de predicar el evangelio en forma verbal, sino que un sistema de vida. La fe en Jesús debe producir cambios. Ay, me siento tan bien, pero vos no cambiaste ni nada. Ni el 1%, no cambiaste.
Entonces la fe en Jesús, en la persona de Jesús, tiene que producir cambio, sí o sí, tiene que producir cambio. Y esto tiene que impactar el mundo espiritual. Dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. No es fulano, mengano, ciclano, Juanito, Pedrito, Carlito. Es nuestra fe. Los creyentes en aquella época han impactado Roma, en todo el mundo, y todo el mundo antiguo. Entonces, el sistema de vida de fe que nosotros tenemos que llevar, obviamente tiene que impactar el mundo espiritual, nuestro barrio, nuestro vecino. Lo que le tengamos que deber a Juanita, Mendita, o al verdulero, o al carnicero, o al despensero, o a quien sea, ¿no es cierto? Y de repente no le podemos no pagar ni un céntimo porque no queremos pagar. Pero qué lindo es cuando nosotros realmente nos ven como, wow, con este tipo se puede confiar en este tipo. Es de otro planeta. Y sí, soy de otro planeta, ¿qué quiere que te diga? Amén. Le voy a hacer algunas preguntas. Piensa tu vida por un momento. Primera pregunta. ¿Qué clase de impacto estás causando alrededor tuyo? Jodido, estoy impactando. Oh, estoy impactando. Todo el mundo me dice que soy un falluto. Bueno. Segundo. ¿Estás contento y feliz con lo que tenés? Porque muchos quieren más. Quiero, Señor, me da. Pero ¿estás contento con lo que tenés? ¿Estás contento con la sanidad que recibiste? Si Dios no te está dando ninguna cosa material es porque está probando tu fe. Pero por misericordia recibiste la sanidad. No, pero si Dios existe me tiene que bendecir. ¿Andás por ahí, mondongo? No es así. Tercer punto. ¿Te sientes que eres un cristiano fracasado? Hay algunos que se sienten así. Oh, no doy más. Muy bien. Cuarto punto. ¿Vives preocupado? Si las respuestas son negativas, es porque eres un justo cuya fe está a punto de morir. ¿Es verdad? En tu exterior podés demostrar que tenés mucha fe, pero tu hombre interior se ve desnutrido espiritualmente. ¿Qué tipo de vida quiere Dios, quiere el Señor que yo tenga? ¿Qué tipo de vida quiere Dios que tú tengas para ti? Bien, agarramos un texto bíblico de los más famosos en la Biblia, donde nos habla precisamente el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni... Hay uno que dice: no, yo no voy a predicar esto porque es fácil, pero... Y otros sí que lo comparten porque no tienen otro pasaje bíblico en su memoria para compartir. Y anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Hoy la voy a repetir de vuelta porque me encanta este versículo bíblico. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo hace? ¿No duerme? Eso no quiere decir que estés despierto las 24 horas, pero eso nos habla de la
prioridad. ¿Estamos priorizando la palabra de Dios o no? Porque tiene mucho que ver con nuestra fe. En la lista de prioridades no podemos poner en esa lista a Dios. No, no la podemos poner, porque Dios tiene que ser prioridad. No tiene que estar en la lista de prioridades, sino que Dios tiene que ser prioridad. Tercero, o sea, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Y me encanta este versículo bíblico, y en la última parte más lindo se pone. Pero cuando empezamos a hacer una exégesis bíblica o una exposición bíblica de cada versículo o de cada palabra, entonces nos vamos a dar cuenta que, ay, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando tonterías. No. Muy bien. Podemos entender en estos dos versículos bíblicos dos perspectivas diferentes, la material y la espiritual. Muy bien. Desde el punto de vista material, tu vida se va a ver reducida a los bienes materiales y no vas a ver otra cosa. Ah, pero me bendice Dios. Y no quiero rebajar a aquellos que tienen. Gloria a Dios si tienen, porque han buscado la presencia de Dios y como consecuencia han recibido lo que tienen que recibir, conforme a su fe. Pero no los que se abocan a buscar las cosas materiales para que demostrar que tienen a Dios a su lado. Y todo lo que yo le pido al Señor, Él me lo da. Pero qué hipócritas, vamos con él. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Dios me sanó porque yo tengo fe. Wow. Este es el cuarto domingo que hablo de la fe. Y si entendiste los otros tres, o te quedaste dormido, ya es problema tuyo. Pero si entendiste, te vas a dar cuenta que no es así. Desde el punto de vista espiritual, tu vida está llena de provisión. Provisión. Ah, eso habla de material. No. Provisión espiritual. ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo Abraham a Isaac cuando iban al monte? Isaac le pregunta: papá, no tenemos un corderito para el sacrificio. Y él dice: Dios proveerá. Provisión espiritual. Donde todo sale conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, sale bien. Obvio, ¿no? Su hoja no cae cuando vienen las tormentas. O sea, cuando viene la tormenta, el árbol empieza a ser sacudido y obviamente las hojas tienen que caer. Pero si el árbol está fuerte, porque está junto al arroyo, está continuamente nutriéndose, cuando viene la tormenta, su hoja no va a caer porque está fuerte. Y todo lo que hace va a prosperar. Te va a dar fruto. Porque hay una conexión. El justo vivirá por fe. Si no tienes esa clase de vida, pues tu fe está acabada. Está fregada, mi amigo. Tiene que ser reavivada. Cuando una persona ya parece como que pierde la vida, ya está a punto de morir porque hubo un choque, un accidente, y ¿qué hacen los paramédicos? A ver, Nancy, ¿qué hacen los paramédicos? ¿No le ponen esa cosa? ¿Cómo es que se llama eso que viene con la corriente y te enchufan la corriente acá en el pecho? ¿Cómo se llama? Ay, Nancy, no me diga, vos, enfermera, licenciada, tira, llore. Bueno, esa cosa que te ponen ahí, ¡plum! ¡Ay, sacudón! Y empieza a latir de vuelta el corazón. Taca, 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 taca. ¿Sí? Se estaba por morir, pero vinieron los paramédicos espirituales y lo revivieron. Muy bien.
quiero profundizar un poquito en esto. Quiero que veamos lo que es la vida por fe, la vida de fe. Requiere cambios de mentalidad, de pensamientos. A lo de este mundo tiene que haber. Porque si yo acepto a Cristo y sigo siendo la misma persona, escuche bien lo que le voy a decir. Cuando muera, ¿será que el cielo va a ser igual que este mundo? Una pregunta filosófica y profunda. ¿Sí o no? ¿Será que el cielo va a ser... ¿Será que en el cielo va a haber payutos, mentirosos, ladrones, traficantes? ¿Será? ¿Será? Tiene que haber un cambio, por supuesto. Y esos cambios se producen cuando nosotros empezamos a cambiar de mentalidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que empezar a adaptarnos al reino de Dios en forma espiritual para que después, posteriormente, podamos participar del reino material o espiritual allá en los cielos, material acá en el milenio. Bien, nos lleva a ver a las cosas, casi te podría decir, al revés de la que la ve el mundo. Ahora, sin fe vivimos pensando que si nos falta un centavo en el bolsillo, estamos acabados. ¿Sí o no? Porque, obviamente, hay veces que no tenemos ni un centavo. Pero ¿tenemos la misma actitud? ¿La misma actitud de fe tenemos? ¿O estamos tan preocupados? Y con fe, ¿qué pasaría? Filipenses 4:19. Pasa que he conocido también. Mi Dios suplirá conforme a todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Con fe. Pablo decía, he aprendido a vivir teniendo o no. Tenga lo que tenga en mi bolsillo, si es que en aquel entonces, yo creo que no existía el bolsillo. Existía el cinturón con la bolsita, pero el bolsillo no existía. Bueno, pero supongamos que sí. Teniendo un centavo o no en el bolsillo. Sin fe. No podemos vivir sin preocuparnos. Estamos todos los días preocupados. Y esto no quiere decir que sea malo. No es malo, pero tampoco es bueno. Preocuparse puede ser un síntoma de responsabilidad. ¿Sí? También puede ser un síntoma de querer proyectarse a hacer algo. Tomándolo por ese lado, entonces, obviamente estamos canalizando bien la preocupación. Pero ¿qué tal si la preocupación está canalizada precisamente en las circunstancias? Ahí la preocupación nos gobierna y gobierna nuestro corazón. Ahora, con fe. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Qué tremendo, ¿eh? Sin fe, el evangelio es una carga, ¿sí? ¿Sabe por qué? Muchas veces no querés, ay, quisiera, ¿por qué me habré comprometido? Cuando sea una carga es porque tu fe está por el piso. El evangelio no tiene que ser una carga. ¿Qué dice la Biblia? Con fe. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es la fe la que nos permite ver las cosas de la manera que Dios las ve. Sí. Y pensar con una mentalidad de fe. Sí, claro que sí.
¿Y no es imposible? Por supuesto que no. ¿Cómo puede la fe ser un yugo fácil y ligero? Humanamente es imposible. Yo te juego todo lo que vos quieras, que si te pones un pedazo de madera en el cogote y andás todo el día con él, si no tenés una llaga o se te rompió el cuello, algo va a suceder, pero va a ser súper, hiper, mega incómodo. ¿Sí o no? Es imposible. Es imposible. Bueno, ¿qué quiso decir el Señor? Lo que quiso decir el Señor, usando una metáfora, es que el yugo representa gobierno. ¿Ay, por qué gobierno? Cuando vos le pones el yugo a dos bueyes, porque no puede, dos bueyes, le pones yugo. Es para poder, ¿no es cierto?, guiarlos a quedar en la tierra, que preparen la... ¿Sí o no, mi C.A.D.? ¿Sí así o no? Y vos estás atrás ahí con el... ¿Sabés cuánto? Yo tenía dos bueyes, uno se llamaba Irio y el otro se llamaba Negro. Y estaba ahí, y llorando la tierra. ¿Usted cree que no lo hice yo? Gobierno. Otro ejemplo es buscar primeramente el reino de Dios. Pero nosotros seguimos pensando que una vez que estemos bien, una vez que logremos lo que queremos, voy a poder pagar toda mi casa y toda mi deuda, y voy a poder hacer esto y lo otro, y mi provisión en mi heladera va a estar llena, ya no va a haber botellas vacías de agua o de agua llena, ¿no es cierto?, o hielo, sino que voy a tener una buena... Y recién ahí voy a buscar el reino de Dios. Te aseguro y te garantizo que cuando llegues ahí te vas a olvidar de Dios. Busquemos el reino de Dios. La Biblia dice, mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos, vuelvo a repetir, y hechos siervos de Dios, vuelvo a repetir, y hechos siervos de Dios. El siervo es siervo, ¿sí o no? Está para servir, por eso se llama siervo. ¿El siervo qué significa? Servicio, ¿sí o no? Hola, ¿están ahí todavía? ¿No se fueron? Bueno, servicio, ¿sí o no? Diga algo. Yo pensaba que se habían ido ya. Siervo de Dios. Tiene por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Quiere decir que si yo no entro en la categoría del siervo, esto no va a suceder. Que hay una coma y obviamente tiene por fruto la santificación. O sea, dijimos, por fe, una representación. Para fe es la manifestación. Ahora, acá tenemos que entender en ese punto. Tenés por vuestro fruto la santificación. O sea, la santificación tiene que ver, ¿no es cierto?, con una conciencia cambiada, restaurada, que no le cuesta nada agradar a Dios y orar y buscar la presencia de Dios, y que no le es pesado el Evangelio, por supuesto que no. No se tiene que echar una carga, por eso es que nadie se puede justificar delante de Dios a través de la ley, pero sí a través de Cristo, pero con el desarrollo de la fe. ¿No te cree que es fácil? Bueno, y como fin la vida eterna. La consecuencia es obvia. Sin fe es imposible agradar, vuelvo a repetirlo, es imposible agradar a Dios. Muy bien. La calidad de fe determina la calidad de vida que vas a llevar en la tierra, no en Marte, aunque muchos se están preparando para ir a Marte. Bueno, que se vayan. Ahí van a ver los primeros marcianos. Cuando nazcan ahí, ¿cómo se van a llamar? Marcianos. Y si fueran a la luna, ¿cómo se van a llamar? Lunáticos. Bueno, veamos esto. El justo vivirá por fe, o el justo por la fe vivirá. Pablo se propuso demostrar que el método de Dios siempre ha consistido en justificar al pecador
Por gracia, escuchá, esta es la primera parte, la segunda parte viene más linda es. Y con base en nada más que la fe. Nada más que eso. Hay que desarrollar la fe. Dios estableció a Abraham como un modelo de vida de fe. Por eso que tenemos que tomar en cuenta, y Pablo tomó en cuenta esto. Y por eso en la carta a los Gálatas y en distintos lugares nosotros podemos ver como en Romanos, podemos ver cómo habla Pablo tomando en cuenta la vida de Abraham como una maqueta, como un modelo de fe. Muy bien. Te quiero hacer dos preguntas. Quiero que entiendas esto. Dos preguntitas, y por favor, no me respondas a la ligera. La primera es, ¿la fe produce obediencia? Hola. Piense bien lo que va a decir. No diga cualquier cosa. Y la segunda es, ¿la obediencia produce fe? Se quedaron, hay un silencio tétrico. Leamos la Biblia. Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7 dice así: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sabed? Por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Salió de la tierra de Ur, ¿para qué? ¿Cuál fue la motivación? La obediencia a Dios. ¿Cuándo hizo el sacrificio que hizo? ¿Lo hizo por qué? Por obediencia a Dios. Amén. Entonces, y podemos contar muchos, ponemos muchos ítems ahí, vamos a darnos cuenta de muchas cosas. Pero lo que le quiero decir, que la obediencia produce fe. Usted es obediente al Señor y es fiel, entonces eso produce fe. El justo por la fe vivirá. Entonces, ¿está claro que el justo va a vivir por la fe? Por supuesto que sí. Ahora, en los textos hebreos lo aclara mejor, espectacular. ¿Quién es justo? Vivirá por ser fiel a Dios. Vivirá por ser fiel a Dios a través de Cristo, obviamente. Si no, es imposible. Y si no, es imposible agradar a Dios.